Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos, buenas noches. Esto es Siendo Honestos. Gracias por acompañarnos como cada domingo por CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube Siendo Honestos, en donde los invitamos siempre a que se suscriban y nos dejen sus comentarios si así lo desean. Hoy tengo el placer de conversar con un caballero que ya entrevistamos en Siendo Honestos, pero como era pandemia no valía. Esas cajitas de verdad que eran bastante odiosas nos ayudaron, pero fueron odiosas. Alberto Vargas, gracias. Gracias, Catherine, por la invitación. Y sí, fue terrible. Como dijo el buen amigo Frederick Martínez, la televisión llegó un momento que no aguantaba un cuadrito de, Era horrible. de Zoom más. Sí. Fueron tiempos muy complicados. Yo creo que aprendimos mucho, sobre todo de lo importante que es sociabilizar y lo importante que es la salud mental. Personalmente, ¿qué te dejó a ti la pandemia? Uno puede hacer muchas reflexiones. Un montón. Pero quizás desde la perspectiva de, no profesional, sino lo que pudiste aprender de la pandemia. Humanamente a mí creo que lo que más me dejó como aprendizaje, porque en una situación donde toda la semana conocías a alguien que estaba interno, que estaba grave o que fallecía o que secuelas de la misma enfermedad terminaron teniendo luego padecimientos que le quitaron la vida, fue eso, el poner en orden las prioridades y entender que la vida, aunque uno entiende que uno tiene la garantía del día siguiente o del siguiente segundo, la vida se va en un segundo, la vida termina en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo lo que aprendí fue eso, a poner en orden mis prioridades, a saber lo que necesito, entender que la base y el fundamento de todo individuo es el entorno más cercano que tiene, sus amigos, la familia, las cosas que le importan, hasta el mismo perro o el gato que tienes en la casa empezó a tener una connotación distinta, y tratar de no ponerle pausa a las cosas que debo de hacer o que siento que debo de hacer en el momento que debo de hacerlas. Lecciones de comunicación pandémicas. Yo creo que hemos tenido que leer y releer sí, y echar para atrás y para adelante. Yo creo que todo lo que trabajamos en los medios de comunicación, tal vez cometimos el peor de todos los errores. ¿Cuál? Que fue dar por hecho todo lo que nos estaban... Qué bueno que traes ese tema. Nos estaban diciendo, o sea, un hecho incontrovertible, y es algo que me empezó a generar ruido a mí al principio. Obviamente uno está formado para orientar, para comunicar, para dar y entender que en una situación de incertidumbre, dar la información que prevenga la mayor cantidad de daños posible, sí, que oriente lo más que se puede. Ese es el fundamento de la comunicación en situaciones como esa. Pero ya ha llegado el momento donde tú tienes que empezar a cuestionar. Me empezó a hacer ruido el nivel de censura y de control de la información. ¿Cómo así? Con la supuesta excusa de que cuestionar era poner en riesgo la vida de los más vulnerables, y eso no fue verdad y no lo es hoy en día. Pero eso es un razonamiento que hacemos del presente hacia el pasado. Exactamente. Pero en el momento Era difícil cuestionarlo. Sí, pero en el momento yo empecé a darme cuenta de que hay cosas que, ¿por qué tenemos que tener todo cerrado? Por ejemplo, a 2 meses de estar encerrado, que todavía gobernaba el PLD, y yo llegaba a los negocios de los amigos y veía unos negocios sí, otros negocios no. Digo, pero ¿por qué un negocio de una categoría? ¿Quién define lo que es esencial o no? O sea, porque ahí hay menos virus. O sea, porque había menos virus, por ejemplo. Es que eso no tenía sentido. Es que sentarme a hablar con los amigos de sus negocios que estaban... Yo tengo amigos que lo vendieron todo y se fueron, lo perdieron todo y tuvieron que irse del país en un lapso de 40 días. Y yo mismo empecé a decir, pero ¿por qué yo puedo ir a una cabina de radio y trabajar normalmente cuando una persona que lo esencial para él es su trabajo? O sea, porque creo que la cuestión más nefasta que se pudo haber permitido fue dejar que los políticos decidieran qué era esencial o no. Si para todo el que trabaja, no importa lo que haga, su trabajo es esencial. Es esencial en función de yo, o sea, de yo que haga una cuestión que no se vea afectada, o es esencial en función de que cada quien necesita
lo que hace para vivir. Entonces, esa frialdad, cuando yo hablaba con los amigos míos, me hizo cuestionar eso. Y obviamente que uno entiende que estábamos luchando con un virus, que se desconocía mucha información de esto, que hubo una gran manipulación de parte de donde todo esto originó, ocultando por mucho tiempo lo que estaba sucediendo. Y luego, cuando se adoptaron las medidas, fue algo como que nadie nunca supo quién fue que sugirió la receta y cómo fue que probaron que la receta funcionaba. Fue algo demasiado impulsivo. Tú te estás Entiendo, refiriendo también, hubo mucho pánico. hablemos también del tema de la vacuna. Eso ha dado mucho de qué hablar. Yo creo que el tema de la misma vacuna también va por la misma dirección. Porque ¿Tú te vacunaste? Sí, yo lo hice para salir porque a mí me prometieron que si te vacunas, volvemos a la normalidad. Entonces, todos nos vacunamos, el 80% se vacuna, sí. Te dicen que un 80, que un 75, que un 70 que se vacune. Y cuando ya cumplimos con eso, vienen entonces con unas restricciones que nunca se plantearon. Ahora había que andar con un carnet, había que... Entonces yo dije que no, es que esto parece un círculo vicioso que no parece tener fin. Y más parece una cuestión para tener control psicológico de la gente que para de manera cierta salvar vidas. Y mucha gente en los medios de comunicación, muchos periodistas veteranos, sí. Me tocó dolorosamente leer editoriales de periódicos importantes, hablar de aquellos que por una razón u otra decidieron no vacunarse, sí. Como si fueran ciudadanos de segunda categoría, como si fueran seres humanos desechables. O sea, dije yo, el pánico nos ha llevado a ese nivel de locura. Y pasó el tiempo, pasaron los días y toda esa estigmatización, primero negacionista, luego antivacuna, o sea, fue una vaina que a mí todavía, yo lo analizo hacia atrás y yo digo, ¿cómo fue que llegamos a permitirnos que esas cosas pasaran? Y todavía en enero lo que sucedió en Canadá, lo que pasó en Australia, que uno tal vez no lo creía, lo que pasó en Austria, con aquel toque de queda para los que no tenían vacunas, que no podían salir ni a comprar comida. Y parece ser que en algún momento, no sé si fue que el presidente tuvo alguna... Iluminación. Alguna iluminación, se despertó un día en febrero y levantó todo. Y todo el mundo, todos los que estaban diciendo, nos vamos a morir todos. Y 9 meses después, 8 meses después, casi 9 meses después de tomar esta decisión, el hecho es que hemos seguido estando, van a venir a decir, por eso es porque después que nos vacunamos. Puede ser que sí, pero yo creo que es innegable el efecto que tuvieron las vacunas para el control de la pandemia. Sí, no, es que yo no estoy cuestionando, yo no estoy cuestionando. Exacto. Lo que tal vez los facultativos señalaban que podía tener como efecto. Sí. Lo que me pareció a mí excesivo fue convertirlo en una cuestión compulsiva, que en vez de disuadir, fue una obligación. Y yo creo que con todos los medios que contamos ahora y con todas las excusas que hay para controlar lo que se dice en los medios de comunicación, de la supuesta desinformación que siempre ha existido y siempre existirá, y habrán medios para desinformar toda la vida y el más poderoso que tenemos es el vecino de al lado o el amigo o lo que sea. Todo eso lo que yo critico es que los medios de comunicación dejamos de cumplir con la función que se supone que los medios tienen, que es ser un contrapeso del poder, cuestionar y siempre hacer las preguntas que comiencen ¿por qué yo debo? Claro. Y no cuestionamos nada de eso. Tú sabes que es interesantísimo y por eso yo decía lecciones de comunicación en tiempos de pandemia. Porque quizás, sí, quizás muchos nos equivocamos, quizás nos fuimos con la misma idea de que había que buscar el menor daño posible. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que en la medida en que eso se manejara de esa manera y que no significara pues necesariamente un efecto recriminador, porque yo creo que a ti lo que te molesta siempre es la imposición. Yo creo, ojo, uno tiene que tener la mayor cantidad de información posible para tomar la decisión que más le convenga. Claro. Y si yo tengo toda la información y se me han respondido todas las preguntas, claro, pues obviamente que indudablemente yo voy a tomar la decisión que me convenga a mí, que se entiende que es la conveniente. Pero lo que a mí me empezó a preocupar fue la búsqueda del silenciamiento, de la imposición, Por eso de te la digo que lo que molestó a mucha gente fue eso. Y eso era con lo que yo comencé a cuestionar. Te hablaba de junio del 2020, cuando conversaba con los amigos y decían, pero es que no hace sentido. Claro. Y no fue sino hasta que 14,000 dueños de negocios que estaban prácticamente al borde de la quiebra, hicieron un comunicado y dijeron que nosotros el martes vamos a abrir
y aquí no hay cárcel para meter 14.000 hombres, 14.000 dueños de negocio con empleados en la cárcel precio porque no se quieren morir de hambre. Yo recuerdo que yo entrevisté a Tito en Y esa época, sí. ahí el presidente Medina le habló al país y dijo que vamos a flexibilizar, etcétera. Yo entiendo, todo eso fue posiblemente con buena intención, pero tuvimos el chance de ir viendo poco a poco si las cosas estaban funcionando o no. Esto es una cuestión elemental. Nos encerramos, está funcionando, no está funcionando, podemos buscar una forma de no castigar y de no destruir. Por suerte teníamos una economía en el momento que pudo aguantar ese encierro, pero hay países que no se han recuperado de la manera que lo hemos hecho nosotros, y que la crisis que le trajo eso, social y económica, no se ha podido revertir. El caso de Panamá, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, el caso de... Panamá, que venía muy bien, el que caso venía con muy buenos indicadores. de Perú. O sea, son países que venían con problemas sociales y políticos que la misma pandemia no hizo más que ahondar esa crisis. Miren, tenemos que irnos a una pausa, Alberto. La primera parte se nos la comió entero el COVID, pero yo creo que sí, que valía la pena tener tu reflexión sobre eso, porque conversamos en aquel momento de COVID, cuestionábamos algunas cosas. Yo me declaré en ese momento pro vacuna, porque sentía que era la mejor herramienta con la que contábamos en momentos de gran Yo no soy incertidumbre. antivacuna porque yo fui y me vacuné. O sea, lo que te digo es que, yo entendía no que digo tú, yo me declaré pro vacuna. Lo que pasó fue que se dieron dos discursos, en contra y a favor, y el otro lado decía, hazlo porque yo te lo digo, y el otro decía, ¿por qué tengo que hacer lo que tú me dices? Y se perdió en todo esto la posibilidad de orientar y de disuadir con información certera y que sirviera de respuesta a las dudas que pudieran tener los escépticos. Sí, y vale la pena que se siga reflexionando sobre lo que se hizo bien, sobre lo que no se hizo tan bien, porque no creo que no estamos exentos de que vuelva a pasar algo similar. Ojalá Dios nos libre. Espero que no. Vámonos a comerciales. Ya regresamos con más. Alberto Vargas, locutor, buen amigo, tuitero. Bueno, varias cosas más de las que vamos a hablar esta noche. Quédense. Regresamos con más. Alberto Vargas está en la casa. Es locutor acá en la República Dominicana desde hace... ¿Cuántos años, Alberto? Yo comencé en la radio a finales de los años 90. Ajá. Que terminé la locución hace 23 años. Pero que comencé a tener relación con la radio hace 25, 26 años. ¿Qué te acercó a ti a la radio? ¿Cómo fue? Un vecino, él era locutor. Ajá. Y era un vecino que... fuimos vecinos por más de 25 años, él falleció en el año 2015 y yo siempre vivía metido en su casa. Él tenía antes se editaba el Círculo de Locutores cuando funcionaba y servía para algo. Era un gremio que... Ahora no sirve para nada. Para nada. O sea, no me inscribo ahí. No. Ya la época de los gremios pasó a otra historia. ¿Cierto? Sí, eso ya no sirve para nada. ¿Pero está el colegio médico? Eso es un sindicato de presión, un clúster de presión que lo que busca es pura y simplemente cuidar sus intereses económicos. ¿Y la ADP? El colegio médico también lo mismo. O sea que la época de los gremios se acabó. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo en República Dominicana? 12. Voy para 12. Yo tengo 42 años de vida y estudié en el sistema público, y en el tiempo que duré siendo afectado por las huelgas que convocaban los profesores, ninguna de las que se convocaron fueron para beneficio de los estudiantes o del sistema educativo o de exigir programas de capacitación y mejoría del currículum para formar nuevos profesores o de los programas educativos. Se dieron otras circunstancias, no estoy diciendo que todos pensaran igual, pero nunca una huelga fue con ese fin. Igual pasa con los médicos. Aquí la huelga más larga que se hizo en el año 90, la hizo Altagracia Marcelino, que fue ministra de Salud Pública en el gobierno de Danilo y en el gobierno de Leonel Fernández. Eso duró meses y era lo mismo que es hoy en día, dinero. No era para que hicieran mejores hospitales, no era para que se atendieran las necesidades de los pacientes, ellos como profesionales. Entonces, yo entiendo que los gremios cumplen con una función, obviamente, y que lo primero que debe de estar en esa pirámide, en la base, son sus miembros y sus intereses. Pero en el caso del colegio médico, del colegio de locutores, yo me hice miembro en el año 2004 y a mí me hicieron miembro para que votara en una elección.
Igual perdió por el que voté, porque la elección estaba arreglada. Pero ¿Alguna vez tú has ganado el voto? yo, Pues yo siempre lo he perdido, por eso te lo digo. no, una vez participamos en unos premios y era votación abierta. Eso fue en el año 2013, en los Twitter Awards, y ganamos un premio como programa de radio. Obviamente, en esa época estaba comenzando Santiago Matías, que estaba nominado ahí, estaba comenzando en la radio. Él venía de su página de internet, no tenía el poderío que tiene ahora, Ajá. y pudimos ganarle. Si hubiese sido ahora, barre con nosotros. Así mismo. Sí, 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 porque definitivamente una cosa es el arrastre del voto que tú tienes o la percepción de la gente de si lo que tú haces es bueno o es malo. Qué interesante que toques ese tema, porque tú tienes tanto tiempo en la radio y comunicando desde allí, que es bueno tu reflexión sobre fenómenos como el de Alofoque. Sí. Y entender lo que es, más allá de las apreciaciones personales, que a alguien puede gustarle o no puede gustarle, eso es un tema de gustos, pero ¿cuál es tu reflexión sobre lo que ha significado Alofoque en República Dominicana y los medios? Yo creo que es un fenómeno digno de estudiarse. Yo conozco a Santiago, la persona, Santiago Matías, y conozco a Alofoque el proyecto cuando comenzó. De hecho, yo y Santiago peleábamos muchísimo por las redes. Nos tuvimos bloqueados en Twitter un par de años hasta que un día hicimos las paces. Pero ¿Quién llamó primero? no, Santiago es un tipo que aunque él es muy frontal y peleón, en esos mismos premios fue allá y me dio un abrazo y me felicitó. Y creo que fue el chance de poder acercarnos otra vez, porque él tiene muy claro cómo funciona este negocio, independientemente de la valoración que cada quien tenga de su persona. Yo tengo una valoración positiva. Y yo creo que nosotros, tal vez por cultura, tal vez por un tema del propio origen que él tiene, tal vez por el tipo de contenido que él hace, lo que trabajamos en los medios nos hemos sentado a criticarlo y no entender el fenómeno. ¿Por qué se da un fenómeno como él? ¿Y por qué él le da respuesta a una audiencia como lo hizo? ¿Qué hizo él en el momento que hizo lo que hizo para lograr la influencia que ha logrado cimentar hasta el día de hoy? Entonces, en cualquier otro sitio ya hubieran 25 análisis, 300 casos de estudio, y él lo hubiesen invitado a dar Claro. 15 charlas para tratar de auscultar qué es lo que hay detrás de ese cerebro. Aquí simplemente una parte, la parte más conservadora o la parte que se siente desplazada en influencia o como referencia de calidad o buen contenido, lo que se ha sentado es simplemente a tratar de echar lodo a algo que no depende pura y simplemente de él. Hay un mercado que tal vez él encontró la forma de darle respuesta con un contenido que ellos no sabían que deseaban. Que ellos no sabían que deseaban. Posiblemente. Leí recientemente, creo que eso lo hizo la gente del Meeting, o una plataforma de análisis mercadológico. Hay gente también preguntándose qué está pasando detrás, no solamente del fenómeno de Santiago Matías, sino también de otros. En República Dominicana, nuevos mecanismos de comunicación, nuevos podcasts, nuevas formas de decir las cosas de una manera disruptiva, que es una palabra que está muy, muy de moda. Y ellos decían que casi siempre, desde las salas de trabajo del marketing y la publicidad, se asumen posiciones desde el asiento de quien escribe o a quien hace el análisis. O sea, yo puedo analizar mi realidad desde mi cerebro, desde aquí. Pero Desde tu burbuja. estoy dejando de ver lo que no conozco. Si yo soy una mujer de clase media o de clase media trabajadora o de clase media acomodada y no tengo un real conocimiento de lo que está pasando, quizás en sectores menos favorecidos, ¿cómo puedo venderles una campaña para ellos con la que se identifiquen y que no resulte moralizadora, que no resulte ejemplarizadora? Porque a lo mejor la gente no quiere que le digan hacia dónde tiene que ir, sino que les hablen de lo que son. Mira, yo estudié, no me gradué de mercadeo en la universidad por una rabieta. ¿Cómo así? Cogí una rabieta con una clase y no volví más a la universidad Es ya que tú has sido terminando la radical carrera. siempre. Y además de que yo no estaba dispuesto a perder ese tiempo en eso, entonces era el único profesor que daba la materia y yo tomé una decisión, que yo tenía otros proyectos. Mi proyecto, yo no me veía sentado en una oficina haciendo unos cuadros y unas proyecciones. Me gusta el conocimiento, el marketing es muy interesante, hay muchas teorías de marketing que ya quedaron obsoletas, que todavía hay gente que sigue pensando en las 4P, en aquellos análisis, cuando ya hoy estamos en otra realidad, cuando nunca como ahora hay tanta información de los consumidores, cuando
los grandes emporios digitales lo que venden es la información del usuario para condicionar sus hábitos de consumo. Y eso es lo que ha hecho siempre, lo que ha buscado de un tiempo a esta parte el marketing, tratar de entender el comportamiento del consumidor para adelantarse y hacer lo que gaste. Claro, claro. Básicamente, como dice la teoría, dar respuesta a las necesidades del consumidor, una vaina así. Bueno, pues en el caso de uno que se mete en esa burbuja, lo que estamos en este negocio de la radio, yo creo que hay algo que es instintivo que no va a cambiar nunca, pero que hay algo que tenemos, ese algo que no va a cambiar nunca, es que el ser humano tiene la necesidad de desconectarse, de distraerse. Antes lo hacía tal vez en esos shows, en teatros que ambulantes, que iban de un pueblo a otro, y en las plazas públicas la gente iba a entretenerse con eso. Yo vi la película del hombre del más grande showman del mundo, que es una película bien interesante. The Greatest Showman. Ese señor, la historia de él es impresionante. Creo que la película, como es un musical, no le hace justicia al personaje y a toda su historia. Pero él supo entender eso y supo venderle eso a la gente. Y lo único que ha cambiado ahora es que tenemos medios más horizontales. O sea que ya yo tengo la televisión aquí en la mano. Antes tenía que salir de mi casa y llegar hasta allá y esperar a las 5 para que me presenten algo. Yo veo las cosas cuando yo quiero. Entonces, el uno tal vez no entender eso, el meterse en la burbuja de la teoría, de los escritos, de muchas de esas cosas que se han puesto en práctica y se han comprobado que funcionan, pero hay otras cuestiones que son instintivas, que no van a cambiar nunca. Y que si yo entiendo que es algo que no nos permite tal vez entender el fenómeno, es que nosotros tratamos de replicar lo que él hace. Y para tú tener el mismo resultado necesitas tenerlo a él dentro, porque él es parte de la propuesta. Entonces lo que hay que entender es por qué la gente reacciona a lo que él hace de la manera que lo hace. Y ese caso pasa en Estados Unidos. Estoy leyendo un libro que que lo escribió uno de los más grandes content creators de Estados Unidos y que tiene una empresa que maneja decenas de canales y de creadores de contenido en Estados Unidos. Y él dice que la rueda no se está reinventando. Claro. O sea, tú lo que tienes que entender es cómo tú funcionas. Y si tú entiendes cómo tú funcionas, pues refuerza lo que tú haces, porque la consistencia va a ser primero que se fidelice tu audiencia y que ésta se multiplique. Y en el caso de acá, de República Dominicana, lo que pasa muchas veces es que nos acomodamos, nos anquilosamos en esa posición cómoda y nos olvidamos que allá afuera hay una generación, hay una audiencia que está cambiando. Sí, es una audiencia que... Y cambia por múltiples razones. Es una audiencia que no nos conoce, a ti ni a mí. Cambia por múltiples razones. Es gente que no nos prestaba atención y ya llegó a prestar atención y nos descubre. Es gente que se muere. O sea, los que se mueren, la doñita, el abuelito, la abuelita, es gente que se va del país o es gente que le deja de gustar lo que tú haces y viene otro y ocupa el lugar. Claro. Entonces, hay siempre gente que está descubriéndote. ¿Cuál ha sido tu técnica? ¿Cuál ha sido tu clave en tu carrera? Algo que no cambia, porque cambian los modelos, cambian los estilos de comunicar, pero ¿qué es lo que a ti te ha identificado todo el tiempo? Yo creo que yo he tenido la oportunidad de estar en una empresa que desde el primer día que hemos trabajado ha sido esa y trabajar al lado de alguien que cree mucho en eso. Él dice, yo soy un viejo, pero tengo el cerebro joven. Cuando él dice eso, no refiere que él quiere comportarse. ¿Te refieres? Él se refiere, mi jefe Roberto, él dice, yo tengo el cerebro joven, que él tiene la mente puesta en lo que está pasando y tratando de entender a la gente. Porque eso es lo que muchas veces uno quiere imponerle a la gente. Te va a gustar el reggaetón. No. La gente está consumiendo reggaetón, pues entonces, si ya el mercado cambió en esa dirección, y esto es básicamente un negocio de atraer audiencia para tú vender publicidad, si ya esa fue la dirección a la que cambió, no importa por muy bueno que sea Sabina o por muy bueno que haya sido Héroe del Silencio, ya pasaron y hay que aceptarlo. Ahora lo que está de moda es Bad Bunny. Me gusta que hayas traído ese tema. ¿Cuál es el soundtrack de tu día a día recientemente? Ahora mismo, o sea, si tú tuviese que salir de aquí, tuviese como una canción pegada en la mente, ¿cuál tú tienes?
Hay una canción que yo me la encontré en TikTok que se llama No te vas, Ajá. del grupo Frontera. Se hizo viral un señor bailando con una cachucha roja de una forma muy particular. Y es una canción que no sé, son de esas canciones que tienen el no sé qué. Ajá. O como llaman los que trabajan en el negocio, no tiene ni siquiera eso que te digo, wow, qué canción, No, qué pero voz, tienes un no sé qué qué. interpretación, pero tiene un no sé qué que se me queda. Ahora de hablando contigo, lo que me está dando vuelta Por eso digo, el estribillo de la canción en la cabeza. hay gente que tiene esa capacidad de ponerle soundtrack a sus días. Entonces, tú me decías que como yo he logrado permanecer, uno tiene ya 20 años, alguien me lo recriminaba y me decía que haga algo con mi vida que he durado 20 años en un mismo sitio, como que eso es, Qué malo. como que es malo. Johnny Carson duró 30 y pico de años haciendo el Tonight Show Exacto. en NBC. Sí. Y cuando se despidió, lo despidieron como una leyenda. Y cambió la televisión nocturna en Estados Unidos. O sea, la permanencia en un lugar de trabajo no significa que tú no has hecho nada. En el caso mío, yo creo que ha sido primero eso que te decía y segundo, que yo trato también eso de no oponerme al cambio. Que las cosas cambian. Yo hacía un tipo de radio hace 20 años ¿Cómo era? ¿Te con acuerdas? el mismo concepto de ¿Cómo tú hacer. presentabas antes? No, hablando de manera llana, porque cuando nosotros comenzamos a hacer radio, hablar sin demasiada pose y sin pretender Era así. era transgresor y ahora eso lo hace todo el mundo. Entonces yo ahora lo que hago es totalmente lo contrario a lo que hace la mayoría de la gente. Yo ahora lo que trato es de hacer una radio donde al final del día le pueda quedar algo a la gente, que lo deje pensando, que le genere curiosidad y que lo mueva, qué sé yo, a revisar hasta lo que tiene establecido como una cuestión que no admite ningún tipo de cuestionamiento. Uno lo que debe de tratar es eso, es no casarse para toda la vida. Hay cosas que dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, uno debe de tener la valentía, como dice Desiderata, abandona con donaire las cosas de la juventud. Asimismo, las cosas que no funcionan, abandónalas con donaire. Vámonos a la pausa comercial, ya regresamos, Alberto. Cuando volvamos, seguimos con siendo honestos. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Alberto Vargas. Hay gente que lo conoce como Radical Total. ¿Ahora te pusiste Radical Total? La otra cuenta me la cerraron, los promotores del respeto, la diversidad y la tolerancia. ¿Los qué? Los promotores del respeto, la diversidad y la tolerancia. Ah, ya. Esa secta, como tú los llamas. Es una secta maldita. Y si uno le permite que sigan creciendo, multiplicándose como lo hacen. ¿Pero cuál es la secta maldita? La secta maldita es estos grupos que se organizan de linchamientos digitales con un tema alrededor del cual se nuclean, no importa, pueden ser del grupo que sea. Pero Los que acabaron a Pamela, por ejemplo, el fin de semana. Sí, es la misma secta. A mi amiga Pamela es la misma secta. Pero le dieron con todo. Que no Pamela, admiten. Amiga, mira. O sea, usted es fuerte. No Mire, admiten. mi reconocimiento, porque ha aguantado pela por esa red. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué el Sí. linchamiento digital? Mira, hay un escritor y periodista español que se llama Juan Soto Ibars, escribió un libro que se llama Arden las redes. Yo creo que todo el que está haciendo vida pública debe de comprar ese libro, por muchas razones. Primero, porque se ha dedicado a estudiar el fenómeno de los linchamientos digitales en varias direcciones. Él ha escrito varios libros, tiene un ensayo y tiene otro libro que se llama La Casa del Ahorcado, que también lo estoy leyendo, que es muy bueno. Y me gusta, aunque yo no estoy 100% de acuerdo con lo que él plantea, él ha hecho un análisis que sirve de ilustración para uno poder interpretar lo que está pasando. Ok. Y básicamente lo que tenemos en las redes es personas que se han hecho de un poder, entienden ellos, y que ese poder no puede ser cuestionado. Ok. Que ellos dictan qué opiniones tú tienes, qué música te gusta, en qué religión tú creer. Y obviamente cuando te vas a todos estos temas que también se ha puesto de moda el interseccionalismo, el identitarismo, el tema de la victimología, y todo esto, que se ha hecho una cultura detrás de esto, sumado con la llamada cultura de la cancelación, que llega desde los más oscuros rincones de las universidades americanas y que ha ido creciendo y los medios la han ido validando a lo largo del tiempo, porque por cualquier opinión
se arma un linchamiento y automáticamente viene el ataque a el trabajo, a la vida privada, a la familia de las personas, porque opinó algo que no era lo correcto, o porque, en el caso de Pamela, puso una cara de un artista que le desagrada, y nosotros no podemos permitir que a ti no te guste lo que nosotros tenemos como algo sacrosanto y que defendemos, y te linchamos y te damos con todo. Y si hay que ir al colegio de tu hijo y ahorcarlo, pues lo hacemos. Pero ¿cómo puede Entonces, pasarnos algo tan espantoso? culpa de las redes y culpa de la gente que le da importancia. En el libro lo explica bastante bien. ¿Tú crees que nosotros no deberemos darle importancia a este tema para esta entrevista? Yo creo que el fenómeno es interesante que se hable. Hay que hablarlo. Y en la medida, ¿cómo se empieza a resolver el problema? El primero es dejando que se consuman. Mira, todo pasa. O sea, Y hacen mil bullas, sí. y hay gente que te pide y dice, la marca fulano de tal, es que tú no consumes eso. Yo vi una señora que se molestó por algo que dijo el presidente de una empresa en un discurso sacado totalmente de contexto, y ella escribió en su Facebook que ella no iba a consumir los productos de esa empresa. Y yo le escribí, yo no sé, pero ya usted no tiene ni edad ni de parir, ellos venden productos lácteos, y yo creo que para la edad que usted tiene, consumir leche también le hace daño. Entonces, usted como cliente no es consumidora ni es potencialmente consumidora. Yo le comenté eso porque es el chantaje que se está llevando de entrada, la capacidad, primero la libertad de poder la gente expresar lo que piensa sin la excusa de, en esa libertad de expresar cosas, llamar a dañar a otros. Y en un afán de estos grupos de venderse como víctimas o potencialmente víctimas, gente que la van a dañar, se silencian muchas voces críticas y se impone una sola forma de pensamiento. ¿Cuál es el grupo más victimizado de la República Dominicana en redes según tu perspectiva? El que le dé la gana de posturear de víctima el día que se diga algo que ellos entiendan. En tu caso, ¿cuál ha sido significativo desde la perspectiva de que tal vez has recibido algún comentario como que, Alberto? Cualquiera, porque es que cualquiera se pone la camisa de víctima o te dice tú eres racista, porque tú dices no me gusta la gente gordofóbico, no me atrae la gente gorda. Y tengo derecho a decirlo. A Pamela no la trae toquicha. Tiene derecho a decirlo. Si no te gusta, cambia la página y sigue con tu vida. Es el problema de tú entender, y ahí en el libro lo explica él, como hablaba. A ver, voy a hacer una pausa ahí. O sea, tú dices, no me gusta la gente gorda, no me atrae. Tengo derecho a decirlo. Sí. ¿Por qué tengo yo que renunciar a que no me gusta la gente gorda o a decirlo? No, tú puedes decir lo que tú quieras. Lo que no puedo yo es decir. Tú eres libérrimo, lo que tú no Lo puedes que puedo ofender decir a es un maten gordo. a la gente gorda. Eso, lo que tú no puedes por ejemplo. ofender a una persona gorda. Es que todo quizás la ofende. reflexión sería Es que- ¿por qué? es que la O sea, mi reflexión es ¿por qué no Es te que la gusta la gente gorda? comunicación libre ofende, Está bien, pero vamos a profundizar ahí. ¿Por qué no te gusta la gente gorda? porque no me atraen. No te atrae No físicamente. me atraen. Pero Pero tienes- no es. pero no hay te gente que genera sí le atrae. rechazo, ¿no? Hay gente, no, por Dios, Eso es físicamente, diferente, ¿eh? sexualmente, para intereses de pareja. Puse ese condición. ejemplo porque una vez dije eso en el programa y me cayó la misma turba de siempre, obviamente. Lo que De necesitan siempre. es una excusa, lo que necesitan es una excusa. En el momento en el que ya te convirtieron en el blanco de sus ataques, buscan cualquier excusa para lincharte digitalmente. Y obviamente hacen de todo, se meten con tu familia, se meten con tu trabajo. ¿Tú has recibido algún tipo de Te amenazan de todo tipo de amenazas. amenazas directas? De todo tipo. O sea, por Pasa que teléfono te han llamado. No, una vez me llamó una gente a mi teléfono y, bueno, tú sabes, yo no soy muy amable ni voy a decir aquí lo que le dije, pero sí, la gente se da licencia para todo eso. ¿Te llamaron a tu teléfono y te dijeron qué? No, a cada rato, no sé cómo lo consiguen, pero bueno, tanta gente lo tiene. Pero en el caso de este tipo de situaciones, obviamente, lo recomendable es dejar que se consuman. Ahora, desde esa perspectiva en la que Y no pedir disculpas por lo que no debes de disculparte. tú has pedido disculpas. No. Sí, tú has No pedido por lo que disculpas. alguien se... Ahora, si te ofendo a ti Sí. y me equivoqué, discúlpame, me quiero disculpar con Catherine que dije esto, aquello, lo otro, obviamente. Pero lo es has hecho, normal. tú has pedido excusas. Pero no porque un grupo diga, me ofende lo No, que no. tú dijiste, debes de disculparte con nosotros. Yo entiendo No. la reflexión, tu reflexión. Tú eres un rebelde por naturaleza. Sí. Y eso es algo que se puede hablar por mucho. Yo no soy psicólogo ni quiero serlo, soy periodista y me encanta conversar Lo con que la no soy es gente, rebelde entender. sin causa. Yo soy rebelde Pero de eres mi rebelde. causa. Tú Sí. y eres tan rebelde que fíjate que cuando hablamos del tema de las vacunas me decías, es que el tema fue la imposición.
imposición de pensamiento, la imposición de acción. El asunto, no digo nada más con Alberto, sino con muchas personas que se plantan frente a verdades que están cantadas, es que no necesariamente me convence todo lo que me dices en primera lid. Y desde esa perspectiva yo creo que el respeto es lo que debe primar. Y en las redes yo lo que estoy viendo, Alberto, más allá de que posturas pensadas, concienzudas, es una absoluta falta de respeto a dos manos. Sin ningún tipo de proporción. Nadie para eso. No, eso no tiene, ya eso no tiene vuelta atrás. Eso solamente para cuando otra generación venga, piense o sienta distinto. Porque ciertamente ya esto no tiene punto de comparación. O sea, y no es un fenómeno de República Dominicana. Esto, excepto en China, y por razones obvias, en China y en Corea, no pasa, en Corea del Norte no pasa igual, o la que hay están hipervigiladas, sí, claro. Y obviamente existen unas reglas que muy poca gente se tiene el valor de volarse, pero en Occidente y con las garantías y las libertades que vivimos es imposible que volvamos al punto donde podíamos dialogar de cierta manera respetuosa. Y obviamente uno mismo a veces cae en ese juego, pero yo creo que ya esto no tiene punto de retorno. Pero tú dices, en la parte anterior me decías que tú estás tratando también de dejar algún mensaje para que la gente reflexione. Y tú eres un profesional curtido, Alberto, tienes mucho tiempo y estás identificando situaciones que pueden ser incluso lesivas para nuestro desarrollo como sociedad. Porque decir las cosas no es un problema. El problema es lo que eso amerita, lo que eso acarrea como consecuencia. Incluso me dice, mira, a lo mejor tal vez también yo me he equivocado. ¿Hacia dónde debemos seguir reflexionando? Esto yo pienso que es una línea que va a continuar. Mira, yo creo que el asunto es que somos la generación de los sentimientos desbordados y de las emociones no contenidas. Todo el mundo necesita llorar frente a una cámara, hacer una rabieta, poner como el centro del mundo sus sentimientos. Y yo creo en el respeto, pero el respeto es un camino de doble vía. Y obviamente muchas veces hay gente irrespetuosa que quiere que lo respeten. Yo ni siquiera quiero que me respeten. Yo lo que no quiero es que me jodan. Que todavía mucho menos esforzado que el respeto. Vi en esta semana al presidente Boric exigir respeto en una actividad. Exijo que me respeten, pero cuando él era un político que no estaba en el ejercicio del poder, él era irrespetuoso y se confabuló con sectores de Chile para hacer sucumbir un gobierno elegido democráticamente. No se le dio, pero al final creó las condiciones para que su proyecto político pudiera sentar bases y hoy es presidente y hoy tiene que gobernar la sociedad que le ayudó a construir. Entonces, hoy él quiere respeto, el respeto que él no dio. Obviamente, hay situaciones en las que las cosas se salen de control y el verbo a veces puede ser ríspido, puede ser ácido, pero uno tiene que tener establecidos límites, aún siendo un rebelde, como dices tú, como es el caso mío, o como pasó aquí en la campaña del 2020, que aquí hubo grupos que entendían, nosotros somos los que vamos a salvar el país, si no estás con nosotros eres un maldito, tenemos que destruirte. El acoso y las amenazas que yo viví en los días de la Plaza de la Bandera no tuvo punto de comparación. Porque yo entendía que no me iba a dejar utilizar de condón por el PRM. ¿Y qué ha pasado? Que la Plaza de la Bandera ha sido uno de las ferias de empleos más grandes que ha tenido República Dominicana. ¿Salvaron algo? No. ¿Era debido a muerte lo que estaba pasando? No. Desde el día 17 de febrero que habló el presidente a los dominicanos, dijo, bueno, aquí se van a hacer las elecciones y las autoridades correspondientes van a cumplir con su rol. ¿Era verdad todo lo que decía la oposición? No, se demostró después que las elecciones sucumbieron por culpa de las autoridades que estaban en la Junta Central Electoral. Ellos un día tienen que contar su historia. Ellos un día van a tener que contar quién fue que le llamó por teléfono sin estar en la posición de presidente y le dijo, usted la suspende o cuando yo esté en esa silla, usted va a saber lo que le va a tocar. Entonces, todas esas cosas que pasaron, porque había un estado de manipulación, había un desborde
veníamos del octubre de Chile, veníamos de lo que estaba pasando en Ecuador. O sea, había un estado de incertidumbre. Había crispación. Había crispación. O sea, ¿tú no crees que la democracia estuvo en riesgo? En ningún momento. En ningún Cuando se momento. Yo creo suspendieron que fue un hecho histórico que se suspendieran por la incompetencia y la irresponsabilidad de las autoridades de la Junta. Pero cuando se hizo el trabajo de auditoría que hizo la OEA, dijo aquí no hubo más que irresponsabilidad. Eso lo hablamos la semana pasada, entonces, ¿cierto? Con Antoliano Peralta, se lo dejé claro por el tema del voto manual, que ahora vamos a tener que votar manual. Yo no voto, pero tú votas. Sí, yo voto y yo creo honestamente que votar manual o digital, cuando el resultado se va a manipular, se manipula y punto. O sea, cuando se contaron todas las boletas del pataleo de Leonel, la diferencia fueron 46 votos entre el resultado digital y el resultado de las boletas que estaban físicas, cuando se hizo un reconteo manual, todas las boletas del pataleo del 2019. Y ciertamente en el año 2020, hace febrero, no estuvo en riesgo la democracia. Creo que si bien hubo gente que pudo haber acariciado la posibilidad de que aquí hubiera un estado de ruptura, sitio, sí. El tipo de país que somos nosotros no es tan fácil hacer eso. Aquí hay demasiados intereses en juego y no es verdad. Se sigue manipulando, se va a seguir manipulando el voto de otra manera, pero eso que pasó ahí fue irresponsabilidad. Lo otro fue manipulación politiquera. Pero tú vas a votar. Yo siempre voto. Aunque te manipulen el voto. Yo voto y si después lo cuentan a otro, y eso es problema de... O sea, tú ejerciste. Yo hago mi ejercicio. Hay gente que habla de la supuesta abstención activa. No, pero tú sabes que si yo no creo, te lo digo, esa es mi posición. Si yo creo que van a manipular el proceso, yo no voto. Pero honestamente, yo te digo a ti algo. Al final uno no sabe si votando, ¿quién es que decide? O sea, vamos a ser honestos, estamos siendo honestos. Sí, se llama así. Pero... Uno cree en el sistema, uno forma parte de él. Yo soy un tipo que creo en la política. No creo que los políticos sean tan malos como los pintan. Como esos ogros, no creo que sean lo peor. No, creo. Yo tampoco. Yo no creo en la antipolítica, ni creo en la buena. Ni creo en la buena política, porque yo creo en la política y punto. La buena política es las malas intenciones vestidas de cordero. Donde quiera que se ha vendido así, el resultado ha sido nefasto. Y ejemplos hay de sobra. Sí. Entonces yo creo en los políticos que entienden que gobernar los países es complejo, que los problemas no se solucionan de la noche a la mañana, que los países se echan adelante llegando a acuerdos y creando proyectos de nación. Los políticos con visión ponen en el centro de sus proyectos a los seres humanos y su desarrollo. Y eso, los países que han tenido éxito han sido los que han hecho eso. Y yo no creo que la política sea mala, creo que la política es buena, lo que hay es mala gente haciendo política. Tal vez no es la mayoría, pero hay gente mala en la política. Y eso es inevitable porque hay gente mala en la medicina, hay gente mala en el magisterio, hay gente mala en todas partes. Pero a ti no te emociona nadie. Aquí. Aquí, no, ninguno. Vámonos a pausa. A mí me emociona cuando vamos a comerciales porque hablamos aquí afuera del aire, cosas que ustedes no saben. No se pueden Después salir les al cuento. aire. Regresamos con más. Alberto Vargas hoy con nosotros en Siendo Honestos. Alberto, tú eres honesto. Nosotros le ponemos el honestómetro a este programa. Yo trato de serlo, pero yo creo que uno dice lo que le conviene. Tratando, no importa quién sea. Mira, a propósito de honestidad, ahí andan linchando al pobre Kanye West. Él ha sido demasiado honesto. Y obviamente que no se puede ser tan honesto que tú te conviertes en un kamikaze. También hay que ser prudente. Todo tiene que venir con una dosis de prudencia y la honestidad es una de ellas. El tema del racismo es recurrente en la República Dominicana y sobre el tema de eso, de qué tan honestos estamos siendo sobre ese particular. Y a mí me gustaría tener tu perspectiva sobre eso. Si tú crees que en República Dominicana hay racismo o no. No, aquí no hay racismo, en absoluto. Te lo digo porque somos un país demasiado mezclado. Aquí lo que hay es un clasismo tremendo. Y no importa en el círculo que tú te manejas. A mí me ha tocado ser chopificado a todos los niveles.
Cuando comencé en la radio era chopo porque trabajaba en una emisora que ponía en reggaetón. Después cuando comencé a hacer el programa en el que estoy, soy chopo porque hablo de sexo en la mañana y le hablo a los choferes de carro público. Cuando me tocó trabajar en un canal de televisión, me volví, ya hay 2 líneas de chopo porque soy chopo porque vengo de un barrio, soy chopo porque soy de un campo, o sea, aquí la chopocracia, que es de la que formamos parte la mayoría, es muy estigmatizada. Y obviamente al haber ganado movilidad social y visibilidad, pues a ciertos grupos sociales le genera mucho escozor. Pero aquí es racismo. Puede haber gente que auténticamente lo sean. Yo conozco gente que son racistas y lo dicen sin ningún tipo de complejo. Y yo les respeto su forma de pensar, que piensan del negro, que piensan del mulato, que piensan del asiático y lo dicen sin ningún tipo de... Y lo piensan y lo dicen con una convicción pasmosa. Y eso va a existir siempre. Y en todas las épocas lo hay. Sí. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es con esta balcanización que se pretende imponer en República Dominicana, de que somos una especie como de multiculturalista, aquí somos dominicanos y punto. Dominicanos que vinieron de las islas que estaban ocupadas por los ingleses y se quedaron en Samaná, dominicanos que cruzaron de Haití cuando se dio la ocupación por 22 años y se quedaron acá, sirios que vinieron a finales de la caída del Imperio Otomano y se fueron a Barahona, se fueron a Puerto Plata, judíos que hay en Puerto Plata, españoles que vinieron a mitad del siglo pasado, italianos que vinieron en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, aquí la mezcla de este país es complejísima. Y aquí lo que hay es simplemente un problema de clases, no de razas. Porque el problema de la raza o del racismo se manifiesta en países como Sudáfrica, que no ha podido cerrar las heridas del apartheid, sí. que tiene apenas 32 años que se abolió eso en ese país. No es nada. O Estados Unidos, Oye, que mira, fue... 30 años no es nada, tú tienes 42. Tengo 42 y 30 Bueno, años para por un ejemplo, país son... 30 años no es nada. 30 años para un país son 12 segundos. Eso es un estornudo, Para menos que un ser estornudo. humano. Te puedo citar el caso de Estados Unidos, que todavía hasta hace muy poco, 1995, en uno de los estados del sur, todavía estaban vigentes leyes que permitían la esclavitud en el estado. Alberto, y que no se habían adherido a esa enmienda que prohibió la esclavitud en ese país. O sea, esas historias, aunque nuestra historia de ocupación y de relación con Haití ha sido un tanto compleja, aquí tenemos un problema que es difícil de poder comprender, pero eso de esas narrativas que vienen de otros sitios, que vienen de Estados Unidos, que vienen de lugares donde tienen un problema real, no caben en República Dominicana. Sí va a haber clasismo. A mí me han rebotado porque ando vestido demasiado modesto en discoteca. No porque yo sea negro. Modesto es mal vestido. Entonces a mí me gusta vestir sencillo. Okay. No puedo andar súper tirado y, como decimos en el campo, el tire es la ropa más bacana que tú tienes en el closet. Yo no puedo andar así. Yo de verdad soy un poco... Yo soy demasiado frugal al momento. Mira, ¿ya te casaste? No, yo no creo en el matrimonio. Pero te lo digo porque en el 2013 te preguntaron si alguna vez te casarías y dijiste no. No. No creo en eso. No, y no estoy diciendo que casarse esté mal o que deberían abrir el matrimonio. No, ni nada de eso. Yo respeto la institución, creo en la definición de los cristianos, creo en la pretensión de los que quieren echarse la soga al cuello y repartir lo que han trabajado con otro pendejo. Yo les respeto esa pretensión a todo el mundo. Yo creo que lo que debería haber es que cada quien elija. Y mira si yo me voy lejos con esto. Yo creo que en el tema del matrimonio el Estado no busca nada más que ser un garante. Un garante de que, de la unión, de que tú y yo nos casamos. Es un contrato. Exactamente, un contrato y punto. Entonces yo como Estado lo que digo, mira, si ese tigre y ese tigre se casaron y entonces hay que repartir todo lo que se hizo a partes iguales porque eso es lo que dice la ley. Y punto. Nada que ver. Ya, nada que ver. Pero yo particularmente no creo, y esta es la parte que siempre la gente se vuela. O sea, porque tú eres celoso con tus finanzas, es por eso. No por eso, porque igual te juntas 5 años con una gente y hay que repartir. Lo que yo no creo es que la formalización de una unión de 2 personas no permita que puedas construir un proyecto de vida al lado de alguien. Es cierto. Entonces, como yo vengo de una familia
que no tuvo que ir nunca a firmar un documento y fue una familia que tuvo todas las altas y bajas y todos los problemas y los compromisos de pareja eran todavía más férreos que estar unidos. Respeto al que crea y el que tenga los fundamentos y toda esa cuestión, pero como yo vengo de esa escuela, yo entiendo que no necesito eso para formalizar una relación y comprometerme con alguien. Lo que sí yo creo que nosotros estamos negándole algo a los individuos que no debe de estar en discusión, sin importar quién sea. Y yo respeto, repito, que esto es una cuestión de respetar el criterio que cada quien tenga, pero yo creo que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Eso te iba a decir. Yo creo que todos somos ciudadanos iguales ante la ley y hay realidades que tú no puedes combatirlas. Y cuando dos personas, sin importar si son dos mujeres, dos hombres, crean un proyecto de vida, deben de tener las garantías que la ley tiene establecida en esa misma situación para todo el mundo. O sea, ¿tú crees que en República Dominicana debería existir matrimonio entre personas del mismo género, del mismo sexo? Yo no lo llamaría matrimonio, llámalo uniones, para dejarle la palabra matrimonio al tema religioso. Del tema de la iglesia. Uniones, yo lo que entiendo que deben de tener las mismas garantías que la ley establece. Los mismos derechos. Te lo voy a explicar por qué, porque conozco dos casos. El primer caso fue el caso de una pareja de lesbianas, duraron 30 años viviendo juntas. Nunca previeron que una de ellas iba a enfermar o se iba a morir. Cuando la mayor de ellas dos enfermó, la familia era la que tenía la potestad de decidir sobre la salud de la mujer. Entonces llegó un momento que cayó en coma, casi era la hora final y ya cuando estaba en coma la familia sacó de la casa a la pareja porque siempre hubo esa oposición. Te hablo de una pareja que venía desde la década del 70 en esa relación. ¿Y quién le dio protección a esa mujer? Quedó en la calle, quedó sin nada y no pudo ni siquiera el día del velorio despedir a la persona que estuvo toda su vida con ella. Y conozco el caso de otro caso que conozco aquí de una pareja de novios bastante jóvenes que vivían juntos y uno de ellos murió en un accidente. La familia no dejó que la pareja fuera a su velorio y tomó todas las decisiones que quisieron. Entonces yo creo que eso es muy cruel. Claro. Yo creo que eso es inhumano. Yo creo que viéndolo desde esa perspectiva, eso no debería pasar, sin importar si usted está de acuerdo o no con la forma de vida que eligió su familiar. Cuando ya tú haces una relación con alguien, es ese alguien que tiene al lado que tiene la potestad de decidir sobre ti o no, porque tú así lo has acordado con esa persona. No importa, repito, si tu familia está de acuerdo o no, y en eso yo creo que no hay que ir a la luna, ni reinventar la rueda. Hay muchos países que han resuelto este problema de manera sencilla. Pero si tú hubieses instituido acá, tú igual no te casas. No, porque es que yo igual no quiero vivir con nadie. Yo estoy muy feliz solo. Eso tú lo has dicho. Yo creo que tú eres muy celoso con tu finanza. No. Yo soy un botarate. Imagínate, tengo a mi mamá que me tiene a mí un hoyo hecho en el bolsillo. El problema mío no es financiero. Yo creo que el problema mío es de que... De rebeldía, otra vez. No, ni siquiera de rebeldía. Es que yo duré mucho tiempo en una relación y me he acostumbrado demasiado a la libertad de no dar cuenta, de no tener problemas. En estos días estaba hablando con un amigo que vive con su pareja y me estaba contando lo que está pasando y yo decía, wow, qué feliz me siento. Qué feliz soy. Tal vez un día me haga falta decir tener problemas y alguien que me cele y que me haga un hoyo en el bolsillo, que ya que tú lo traes a colación. Claro. Pero obviamente no creo que para yo formalizar una relación con alguien necesite el aval o la bendición ni de una iglesia ni de una autoridad. Siempre me pasa contigo que el programa se queda corto. Yo creo que sí. No sé por qué. Yo creo que tú deberías invitarme allá a tu programa un rato. Ya Cuando hablamos, tú quieras, bien. está pendiente la invitación. Y Lo que además pasa, quiero ir al nuevo. ¿Cómo se llama? a la rosca derecha. A la rosca derecha. Sí, para hablar un poco de Venezuela. Pero claro, aquí estamos. Hablar de Venezuela, sí. Es verdad que Venezuela cambió. Exacto, no sé si tú has visto ese challenge en TikTok. Ese es tremendo challenge. Sí, tremendo challenge. Sí. Claro que no cambió. En Venezuela hay cosas que parecieran tener un curso diferente, pero sí, seguimos Por cierto, teniendo una dictadura. Lamento mucho la tragedia que ha pasado allá con las lluvias. Tremendo. Terrible. Y más terrible que el gobierno quiera taparlo, pero esa es su naturaleza. Sí, pero ya es Esas son las imposible dictaduras. taparlo. La realidad de hoy no lo permite. Amigo, muchísimas gracias. Catherine, por la invitación. No, esta es tu casa. Gracias. Me encanta conversar contigo Y siempre. a mí también. Tú Un eres muy abrazo. buena. Nos vemos pronto. Vayan a votar al honestómetro, ¿eh? Qué tan honesto fue Alberto Vargas. Radical total. Yo lo he bautizado como mi rebelde favorito. Vámonos. Chao, chao. Hasta el domingo.
Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,